A continuación se muestra un esquema que representa un circuito eléctrico. La fuente del circuito entrega 60 mA. Calcular la tensión en la fuente, la corriente en cada resistencia, el voltaje en cada resistencia y la potencia en cada resistencia. Solución. Determinamos el circuito equivalente. Estas dos resistencias están conectadas en paralelo y la resistencia equivalente se calcula como el producto de la resistencia 82 ohm por 150 ohm dividido entre la suma de 82 ohm más 150 ohm. Resulta igual a 53,02 ohm. Entonces, la resistencia equivalente de estas dos resistencias del 82 ohm y 150 ohm es 53,02. Acá represento la resistencia equivalente y ese valor es 53,02 ohm. La resistencia de 16 ohm con la resistencia de 75 ohm están en serie, entonces su resistencia equivalente es 91 ohm. Esa resistencia la escribimos acá, de 91 ohm. La resistencia de 8,2 más 160 ohm están en serie. Su valor equivalente de esas dos resistencias es 168,2 ohm. Y lo represento acá, pues. 168,2 ohm. La resistencia de 51 ohm y la de 130 ohm están en paralelo. Su valor equivalente será 51 ohm por 130 ohm dividido entre la suma de 51 ohm más 130 ohm. Y esto es igual a 36,63 ohm. Entonces aquí escribo la resistencia equivalente de 36,63 ohm. La resistencia de 3 ohm con la resistencia de 1 ohm están conectadas en serie. Por lo tanto se suman 3 más 1 son 4 ohm. Y aquí pues quedará una resistencia de 4 ohm. Y aquí queda la fuente de voltaje que no sabemos cuánto es. La resistencia de 91 ohm está en serie con la resistencia de 53,02. Por lo tanto se suman para encontrar la resistencia equivalente. Entonces resulta que la resistencia equivalente es igual a 144,02 ohm. Y tenemos la resistencia de 168,2 que está en paralelo con la de 144,02. Pues entonces aquí tenemos la resistencia de 168,2 ohm. Y estas resistencias están en paralelo. Y aquí tenemos la resistencia de 36,63 ohm y aquí tenemos la resistencia de 4 ohm. Y aquí está la fuente de voltaje, estamos buscándole su valor. La resistencia de 168,2 ohm está en paralelo con la resistencia de 144,02 ohm. Calculamos su valor equivalente, sería 168,2 ohm multiplicado por 144,02 ohm y dividido entre la suma, que sería 168,2 ohm más 144,02 ohm y resulta igual a 77,02
59 ohm. Entonces la resistencia de 168,2 ohm y 144,02 ohm, como están conectadas en paralelo, su equivalente es una de 77,59 ohm y está en serie con la resistencia de 4 ohm, con esta resistencia, y con la resistencia de 36,63. Entonces aquí tenemos 36,63 ohm y aquí esta resistencia es de 4 ohm y la fuente de voltaje que estamos buscándole su valor. Estas tres resistencias, la de 4 ohm, la de 36,63 y la de 77,59, están conectadas en serie. Entonces su valor equivalente será pues la suma 36,63 ohm más 77,59 ohm más 4 ohm, y esto es igual a 118,22 ohm. Entonces podemos decir que la resistencia equivalente del circuito original es una sola de 118 ohm. Acá lo estoy dibujando, 118,22 ohm. Y aquí tenemos la fuente de tensión con valor desconocido, pero nos dice que por acá está circulando, o sea, de la fuente está saliendo 60 miliamperes. Entonces, aplicando la ley de Ohm, la tensión es igual a la intensidad por la resistencia. La tensión es igual a la intensidad, son 60 miliamperes, por la resistencia, que lo tenemos aquí, es la resistencia equivalente, son 118,22 ohm. Y de donde resulta que la tensión es igual a 7,09 volt. Entonces la tensión en la fuente es 7,09 volt. El voltaje de 7,09 volt lo ponemos acá en la fuente, pues acá estará 7,09 volt. La fuente del circuito está que entrega 60 miliamperes. Entonces por acá está que va 60 miliamperes. Esos 60 miliamperes, al pasar por esta resistencia de 4 ohm, por la ley de Ohm, producirán una caída de tensión, pues que será intensidad por resistencia. Entonces será 60 miliamperes por 4 ohm. Y esto es igual a 240 milivolt. Y que es lo mismo, acá le podemos poner 0,24 volt. Ese es el voltaje que hay en esta resistencia de 4 ohm. Y el voltaje que hay en esta resistencia de 36,63 ohm será pues, por acá también están que regresan los 60 miliamperes, regresan a la fuente. Entonces será el producto de esta resistencia 36,63 por esta corriente 60 miliamperes. Aquí hay una caída de voltaje de 2,2 volt. En esta malla, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, entonces el voltaje que hay en la fuente es 7,09 volt. Es igual al voltaje que hay en esta resistencia, que son 0,24 volt, más el voltaje que hay en esta resistencia. Pero el voltaje que hay en esta resistencia no lo conocemos. Y le ponemos aquí pues más, menos, una tensión desconocida. Entonces le ponemos U, porque no lo conocemos. Más el voltaje que hay acá, pues que serán 2,2 volt. Despejamos U y tenemos 7,09 volt menos 0,24 volt menos 2,2 volt, donde resulta que U es igual a 4,65 volt. Entonces, en esta resistencia 168,2 ohm hay 4,65 volt. Calculamos la corriente que hay por esta rama, que lo hallamos
con la ley de Ohm, que será 4,65 volt entre la resistencia, que es 168,2 ohm, y resulta que la corriente es 27,65 miliamperes. Es la corriente que está pasando por esta rama. La corriente que está circulando por esta rama, o sea, la corriente que pasa por la resistencia de 91 ohm y la de 53,02, es igual al voltaje entre la resistencia equivalente de 91 más 53,02, que es 144,02 ohm. Pero el voltaje es 4,65, ya que esta rama está en paralelo con esta rama y el voltaje en esta rama es 4,65. Entonces la corriente aquí será 4,65 volt entre la resistencia equivalente de 91 más 53,02, que es 144,02 ohm. La corriente resulta 32,3 miliamperes. Entonces tenemos que por acá, por esta rama, la corriente está circulando es de 60 miliamperes. La corriente que está circulando por acá es de 60 miliamperes. La corriente que está circulando por acá es de 27,65 miliamperes. Y la corriente que está circulando por acá es de 32,3 miliamperes. Entonces el voltaje que hay en esta resistencia de 3 ohm es igual a intensidad, que son 60 miliamperes por 3 ohm. 60 por 3 son 180 milivolt, y que es lo mismo 0,18 volt. Entonces en esta resistencia hay 0,18 volt, y en esta resistencia de 1 ohm hay 60 miliamperes por 1, será 0,06 volt. Y el voltaje que hay en esta resistencia de 8,2 es igual a la corriente, que son 27,65 miliamperes por 8,2, y resulta que es igual a 0,23 volt. El voltaje que hay en esta resistencia de 160 ohm es igual al producto de la corriente, que es 27,65 por 160 ohm, y es igual a 4,42 volt. El voltaje que hay en estas resistencias es igual a 2,2 volt. Como esta resistencia de 130 ohm y la de 51 ohm están en paralelo, entonces el voltaje es igual para las dos. La corriente que circula por esta resistencia de 130 ohm será, por la ley de Ohm, pues 2,2 volt entre 130 ohm. Aquí es igual a 16,92 miliamperes. Y la corriente que circula por esta resistencia de 51 ohm será, pues por acá lo calculamos, será 2,2 volt entre 51 ohm, y esto es igual a 43,14 miliamperes. El voltaje que hay en la resistencia R4 será el producto de 16 ohm multiplicado por 32,3 miliamperes, y esto es igual a 0,52 volt. El voltaje que hay en la resistencia de 75 ohm
es igual al valor de la corriente, que es 32,3 miliamperes multiplicado por 75 ohm, y esto es igual a 2,42 volt. Entonces ese voltaje que hay en la resistencia de 75 ohm es 2,42 volt. El voltaje que hay en la resistencia de 8,2 ohm es 0,23 volt, más el voltaje que hay en la resistencia de 160 ohm es 4,42 volt. Entonces ese voltaje tiene que ser igual al voltaje que está en la resistencia de 16 ohm, que es igual a 0,52. Entonces aquí escribimos más, es igual a 0,52 volt, más el voltaje que está en la resistencia de 75 ohm, que es 2,42 volt, más 2,42 volt, más el voltaje que está en esta resistencia, que lo desconocemos y que vale U. Entonces será más U. Despejando el voltaje U, tenemos que U es igual a 0,23 volt más 4,42 volt menos 0,52 volt menos 2,42 volt, donde resulta que U es igual a 1,71 volt. Entonces aquí habrá un voltaje igual a 1,71 volt. La corriente que está pasando por esta resistencia, por la ley de Ohm, pues será el voltaje, que es 1,71 volt entre 82 ohm, y esto es igual a 20,85 miliamperes. Y la corriente que está pasando por esta resistencia de 150 ohm será también pues 1,71 volt entre 150 ohm, y esa corriente es igual a 11,4 miliamperes. El voltaje en la fuente es igual a 7,09 volt. Calculando la potencia en cada resistencia. Como en cada resistencia tenemos el valor del voltaje y de la corriente, lo calculamos de la siguiente manera: la potencia en la resistencia de 1 ohm, la potencia en la resistencia de 1 ohm es igual a intensidad por voltaje, pero la intensidad es igual a 60 miliamperes y el voltaje es 6 centésimas de volt, y esto es igual a 3,6 miliwatts. La potencia en la resistencia de 3 ohm es igual a la intensidad de la corriente, que son 60 miliamperes por 18 centésimas de volt, y esto es igual a 10,8 miliwatts. La potencia se da en watts, pues aquí también es watts. La potencia en la resistencia de 8,2 ohm es igual a la corriente, que la corriente es 27,65 miliamperes multiplicado por el voltaje, que es 0,23 volt, y esto es igual a 6,36 miliwatts. La potencia en la resistencia de 160 ohm es igual a la intensidad de la corriente, que es 27,65 miliamperes por 4,42 volt, y es igual a 122,21 miliwatts. La potencia en la resistencia de 51 ohm es igual a 43,14 miliamperes por 2,2 volt, y es igual a 94,91 miliwatts. La potencia en la resistencia de 130 ohm
es igual a la intensidad de la corriente, que es 116,92 mA por 2,2 volt, y es igual a 37,22 miliwatts. La potencia en la resistencia de 16 ohms es igual a la intensidad de la corriente de 32,3 mA por 0,52 volt, y esto es igual a 16,80 miliwatts. La potencia en la resistencia de 75 ohms es igual a la intensidad de la corriente, que es 32,3 mA por 2,42 volt, y eso es igual a 78,17 miliwatts. La potencia en la resistencia de 82 ohms es igual a la intensidad de la corriente, que es 20,85 mA por el voltaje, que es 1,71 volt, y es igual a 35,65 miliwatts. La potencia en la resistencia de 150 ohms es igual a la intensidad de la corriente 11,4 mA por el voltaje, que es 1,71 volt, y esto es igual a 19,49 miliwatts. Sumando las potencias totales tenemos 425,21 miliwatts. Esta potencia de acá tiene que ser igual a la potencia que entrega la fuente. Entonces la potencia que entrega la fuente es igual a la intensidad. La intensidad de la fuente son 60 miliamperes multiplicado por el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente es 7,09 volt, y esto es igual a 425,4 miliwatts, donde se verifica que la potencia de la fuente es igual a la potencia que consumen las cargas.